Hola jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a Tecnova. Mi nombre es Félix de la Cruz y el día de hoy estudiaremos los sistemas de los números complejos. Hace mucho tiempo se tenía el siguiente problema: resolver la ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0. Hoy en día la podemos resolver fácilmente. Sabemos que el conjunto de solución viene dado por los elementos y menos i. Es decir, esta x puede tomar dos valores, puede ser y menos i. Pero, ¿qué cosa es i? Obviamente se llama la unidad imaginaria. Pero, ¿qué cosa es un número complejo? Veamos. El número complejo, en concreto, es un número que está conformado por dos partes. Una parte real y una parte imaginaria. Y se le representa con un par ordenado. Pero mucho cuidado, porque ambos elementos tienen que ser números reales. Y ese conjunto ya lo conocemos muy bien, el conjunto de los números reales. Muy bien, una pequeña anotación. A la parte real, a la primera componente de ese complejo Z, se le representa de esta manera. La parte real es Z, ¿no? REZ. Y a la parte imaginaria se le representa de esta manera. Veamos tres definiciones muy importantes para entender lo que son los números complejos. Tienes que entender la igualdad, la suma de complejos y la multiplicación. En cuanto a la igualdad, no hay mucho problema. Sean los números complejos Z y W, ambos representados en su forma de par ordenado. Si a mí me dicen en un examen que los números complejos son iguales, entonces se deben cumplir dos cosas. Las primeras componentes deben ser iguales, es decir, la primera componente del complejo Z deberá ser igual a la primera componente del segundo complejo, es decir, igual a C. Pero ahí no queda la cosa, porque además, pero también sus segundas componentes también deberán ser, ¿qué cosa? Iguales. Muy bien, definamos ahora a continuación la suma de dos números complejos. Tenemos el complejo Z, A, B, y el complejo W, Z, punto y coma D. Si queremos sumar estos complejos, pues será muy fácil, porque solamente debo sumar la primera componente de Z con la primera componente de W. Ah, qué fácil, profesor. A más C. Y para encontrar la segunda componente de mi complejo suma, solamente deberé sumar las segundas componentes de ambos complejos. Es así, chicos, que si a mí me piden la parte real de la suma de dos complejos, pues solamente diré que debo sumar la parte real del primer complejo y lo voy a sumar con la parte real del segundo complejo. Profe, si me piden la parte imaginaria de la suma de los complejos, pues solamente sería sumar la parte imaginaria del primer complejo con la parte imaginaria del segundo complejo. ¿De acuerdo? Claro, fíjate, mira, todo esto es la parte real de la suma. Esto es la parte real de Z más W. Y fíjate que esto es la parte imaginaria de Z más W. Veamos un pequeño ejemplo. Tenemos dos complejos, Z y W, en su forma de pares ordenados, y me piden encontrar solamente la parte real de la suma de dichos números complejos. Amigos, solamente debemos sumar la parte real de Z con la parte real del segundo complejo W, ¿verdad? Entonces, si la parte real de Z es 5 menos X y la parte real de W es X, solamente deberé sumar ellos dos, y por supuesto al momento de sumar se cancela la X y nos estaría quedando únicamente como respuesta al número 5. Muy bien. A continuación vamos a definir la multiplicación de dos complejos. Para ello vamos a utilizar nuevamente la forma de pares ordenados. Él es el complejo Z y él es el complejo W. Vamos, chicos. El nuevo complejo obviamente también tendrá dos partes, parte real y parte imaginaria. Profesor, ¿cómo calcularé la parte real? Bueno, solamente deberás multiplicar las partes reales, A con C.
pero le vas a quitar ahora el producto que obtienes al multiplicar las partes imaginarias, es decir, B por D. Y de esa forma acabas de calcular la parte real del producto. Profe, ¿y si necesito calcular la parte imaginaria? Bueno, solamente tendrás que multiplicar los extremos. Sería A por D, pero ahora lo vas a sumar con producto de centros y sería B por C. De esa forma calculas la parte imaginaria. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos complejos. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos complejos, Z y W. Pero solamente me piden determinar la parte imaginaria del producto. Cuidado, solamente me piden calcular la parte imaginaria. Vamos, chicos. Para ello tendrás que multiplicar los extremos, la parte real del primero con la parte imaginaria del segundo. Ello sería 2 por 4, ¿de acuerdo? Pero lo tienes que sumar. Ahora multiplicamos de esta forma la parte imaginaria del primero con la parte real del segundo complejo, es decir, 3 por 1. Y por supuesto tenemos 8 más 3. Allí estamos obteniendo como resultado 11. ¿Te das cuenta? Solamente hemos aplicado la definición. Veamos ahora de qué se trata una cantidad imaginaria. Y vamos a partir de la recta real. En esta recta real, obviamente ubicamos el 0 y vamos a ubicar cualquier número real. Por ejemplo, un número positivo, bueno, dado que está a la derecha, un número A. Pero lo que quiero que entiendas es que A es un número real. ¿Por qué? Porque está en la recta numérica, está en la recta real. Ahora, vamos a inventarnos un número I, ¿de acuerdo? Aquí ya vamos a hablar de la unidad imaginaria, pero ese número I va a tener una propiedad. Cuando yo a este número real le multiplico por I, yo a este número lo voy a sacar de esa recta, de tal manera que voy a hacer que gire 90 grados. Vamos a construir un nuevo eje perpendicular a esta recta real. Y lo que voy a hacer es, voy a trasladarlo de tal manera que va a girar 90 grados. Lo voy a sacar de la recta real. Es decir, si aquí está el número A, ahora al multiplicarlo por I, voy a ubicarlo en este nuevo eje y ahora será A por I. O sea, eso es lo que produce multiplicar a un número real por I. Lo va a sacar de la recta real, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos un plano. Este plano se llama plano de Gauss o plano de Argand. En ese plano ya no podemos hablar simplemente del punto A. Hablaremos del par ordenado A, 0, porque está en ese eje. Y a este número lo vamos a llamar el par ordenado 0, punto y coma A. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces notamos lo siguiente. A este número real A lo vamos a identificar con el par ordenado A, 0. Pero al número A por I lo vamos a identificar con el par ordenado 0, 0, A. ¿De acuerdo? Pregunta, chicos. Este número A por I, yo te pregunto, ¿lo podemos dibujar dentro de esta recta? ¿Dentro de la recta real? ¿Qué dices? Definitivamente que no. Claro, porque ese número está en un nuevo eje que está fuera de esta recta real, ¿de acuerdo? Es por ello que esa cantidad imaginaria ya no es real, se dice que está fuera de los reales, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a probar lo siguiente. El par ordenado A, B, según la definición de suma, se puede expresar como el par ordenado A, B más el par ordenado 0, B. Claro, pues amigo, porque no ves que se suma A con 0 y sería A, y se suma 0 con B y eso te da B, o sea, esto es correcto, ¿sí o no? Ahora, esto A, 0 lo hemos expresado simplemente como A. Eso se identifica con A. Claro, a nivel preuniversitario, chicos, nosotros no hablamos de esas rayitas simplemente para fines prácticos. Simplemente colocaremos igual. Vamos a colocar simplemente a modo práctico, ¿no? Vamos a colocar igual. Pero las tres rayitas me indica algo más, que se identifica. Eso lo vas a estudiar más adelante. Ahora, tenemos el par ordenado 0, B. Profe, mira, si 0, A es A por I, amigo, ¿qué sería 0, B? Ah, profe, sería
b por i. Y de esa manera, amiguito, hemos explicado que un número complejo se puede representar como el par ordenado a, b, pero también se puede representar como la forma binomial a más bi. ¿Sí? Ahora, ese número i es muy interesante. El número i tiene la propiedad que i al cuadrado es igual a menos 1. Pero eso también lo vamos a demostrar más adelante. Claro, ¿con qué definición? Con la multiplicación. I al cuadrado es i por i. Pero i es, no te olvides, i es solamente 1 por i. Acá adelantito está, no te olvides, el número 1. Y según lo que hemos visto aquí, si este es un real, por i, par ordenado, 0,a. Ah, profe, pero si acá está el 1, entonces esto sería el 0, punto y coma, 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sería? I al cuadrado, tienes que multiplicar esto 2 veces y demuestra, por favor, que te queda menos 1. Rápidamente pasamos a ver la representación gráfica de un número complejo. Y ello vamos a representarlo en el plano de Gauss, o también conocido como el plano de Argand. Amigo, ¿cómo representas en ese plano el número complejo 4,0? Claro, profe, 4,0. Ah, acá está, mira, A,0. 4,0 vamos a representarlo más o menos por acá. Tenemos entonces ahí al complejo Z 4,0. Par ordenado 4,z. Y le vamos a asociar un vector. ¿De acuerdo? Se trabajan con vectores también. Un número complejo le podemos asociar un vector. Ahí está. Entonces, este vector es el vector que representa a ese complejo. Ahora, ¿cómo graficarías el complejo 3i? Claro, mira, acá es a por i, real por i. Como a es positivo, para arriba. Si a fuera negativo, sería entonces para abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Claro, el número real le da el sentido, ¿no? ¿Desde dónde graficarías el 3i? Profe, más o menos vamos a ubicarlo por acá. Ahí tenemos entonces al número complejo W, que sería 3i. Vamos a colocar acá. Este puntito se llama el afijo. Acá siempre hay un puntito llamado el afijo. Y tenemos entonces W es igual a 3i, o también el 0,3. ¿De acuerdo? Amigos, vamos a representar entonces al vector suma, ¿de acuerdo? A la suma de z y de w, ¿de acuerdo? Claro, es como sumar vectores, amigo. Recuerda que si tú sumas pares ordenados en el plano cartesiano, también se puede representar mediante la suma de vectores. Entonces, para ello vamos a completar de esta forma. Ustedes ya saben sumar vectores gráficamente, y tenemos que el vector resultante o vector suma justamente es este vectorcito que te estoy pintando acá de color blanquito, ¿sí? Entonces ello será, por supuesto, el complejo z más w igual a ver, vamos a sumar los dos complejos y sería el 4,3. Ahora, ese vector tiene un módulo, tiene un tamaño. Claro, profe, con el teorema de Pitágoras, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, sacas raíz cuadrada, eso es conocido, vale 5. Y por ello que podemos decir que el módulo de dicho vector z más w, o el tamaño de ese vector, o módulo del complejo z más w, es igual a 5. Muy bien, chicos, ¿qué tal? Espero que les haya gustado. Si quieren ver más clases como esta, síguenos en redes sociales, dale like y suscríbete. Nos vemos, chicos.